Hola, ¿cómo están? Soy Juan Vallejos, creo que soy el periodista, persona que usa mucho el transporte público, y estamos aquí con una persona que sabe mucho de transporte público porque fue ministra de Transportes, subsecretaria de Transportes, pero también consejera constitucional en el último proceso constitucional. Gloria Huth, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y recibirnos acá en tu casa política, en Evópolis. Muchas gracias, Juan. Bienvenido a nuestra sede. No, gracias a ti nuevamente por el tiempo. A ver, Gloria, vamos a lo que nos convoca. Han pasado 3 días desde que ganó la opción en contra. ¿Qué pasó? Porque tú ibas por el a favor, el partido iba por el a favor. ¿Qué pasó? Yo creo que varias cosas y las lecturas son complejas. Creo que un error sería simplificar la lectura pensando que hay tendencias de izquierda y derecha. El mismo error del año pasado. El 62% no era de derecha, ahora el 55% tampoco es de izquierda. De hecho, incluye a la derecha más radical. Yo creo que hay una serie de cosas. Hay un mensaje al sistema político que no da respuesta a las personas. No logramos que sintonizara con las personas la propuesta constitucional, a pesar de que yo genuinamente convencida todavía sigo de que es una propuesta transversal. Pero pasó también que desde el comienzo se instaló, cuando se subieron las enmiendas, una identidad muy fuerte asociada, por ejemplo, al Partido Republicano. Cuando esas cosas se instalan, van dejando huella, independientemente de que después el texto cambió. Pero lo inicial fue quedando. Eso también influyó, yo creo, en personas que sintieron que no sintonizaban con eso. Y por otro lado, la magnitud de los cambios. Yo de repente he pensado también que tanto el año pasado como este año, cuando las personas se enfrentan a una situación en que tienen que votar por un cambio tan sustantivo, el año pasado era refundacional, este año estaba todo mucho más ordenado, institucionalmente sobre todo, pero era un cambio bien grande. Y las personas frente a los cambios tienden a sentir inseguridad. Y puede ser que eso les genere también ansiedad y prefieren quedarse con lo conocido. Por eso digo que la interpretación no es tan fácil, no es... Yo estoy muy convencida de que no es ideológica. Las personas no votaron porque fuera de izquierda o derecha, votaron por contenido, sin duda, pero creo que fue una cantidad de información que no se alcanzaba a asimilar adecuadamente en un periodo tan corto. Oye, Gloria, y dentro del espectro de las derechas, hay derechas que son más ultra, otras derechas que son más inclinadas al centro. Yo creo que Evópolis está en esa derecha quizás más cercana al centro. Y tú eras la única constituyente de Evópolis. ¿Te sentiste muy sola al hacer frente tal vez a posturas más duras de la derecha dura dentro del Consejo Constitucional? Bueno, de hecho yo era la única, así que esa era una razón. Pero yo estuve en la bancada con RN, me sentí muy cómoda con ellos y logramos hacer algunos cambios y marcar algunas huellas, por ejemplo, en la primera votación con Germán Becker, Lorena Gallardo y Edmundo Luchanz. Nos abstuvimos y con eso se cayó un artículo que era muy clave, que a mi juicio ponía en riesgo el aborto en 3 causales. Y eso logramos hacerlo en varios de los artículos. Sin embargo, mi impresión es que Chile Vamos pudo marcar una huella más profunda que eso. Hicimos lo que pudimos y en realidad éramos un grupo pequeño, pero éramos los votos que podíamos hacer la diferencia, y donde pudimos la hicimos. ¿Considera que fue un error entrar a discutir o debatir o provocar esta confusión en cuanto a los artículos que tocan el tema del aborto en 3 causales o una futura discusión en el aborto libre? Se lo pregunto porque según los datos que uno puede extraer de Decide Chile, una plataforma espectacular de hecho para ver los resultados, etcétera, gran parte de la gente que votó en contra eran mujeres y mujeres jóvenes. Y yo lo vinculo a la discusión que hubo en torno al aborto en este proceso constitucional. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que es así. Y que de nuevo ahí tenemos un caso. Frente a la incertidumbre, mejor voto por lo que me deja más segura. Yo creo que puede haber ocurrido eso, porque si uno lee el texto, al caerse esa primera votación con las abstenciones nuestras, ya no tenía un sustento jurídico que, por ejemplo, después dijera se protege la vida de quien está por nacer o lo cambiaras al que está por nacer, porque en los dos se refiere al ser humano no nacido, igual que la ley. Entonces no había una razón. Después hubo varias justificaciones jurídicas que ratificaban eso.
Y en los debates, por ejemplo, a mí me daban como argumento de riesgo que en el futuro el Partido Republicano podía presentar un proyecto de ley que pudiera derogar la ley de aborto. Pero eso es una cosa que puede pasar con o sin cambio constitucional, es un tema parlamentario. Y si da lo mismo, ¿por qué cambiaron el quién por el qué? Esa fue una propuesta del Partido Republicano, y cuando nosotros en la segunda etapa de la comisión experta propusimos, Chile Vamos propuso volver al texto al texto que está en la Constitución actual, teníamos los votos y ellos, el oficialismo votó en bloque en contra. Y yo ahí me convencí que en realidad había una estrategia que tenía que ver con dejar abierto el tema para las elecciones, porque era un tema que en realidad es sensible para muchas personas. Yo sigo convencida que no había un argumento jurídico que sustentara un riesgo para la ley de aborto en 3 causales. Yo estoy completamente de acuerdo con que esa política pública se tiene que mantener. Pero, como digo, al comienzo te explicaba eso, frente a la incerteza o frente al riesgo que puede implicar cualquiera de los contenidos, muchas personas prefieren quedarse con lo que tienen, que es conocido. Y tal vez eso motivó ese voto. ¿Se siente frustrada por los resultados? Sí, trabajamos mucho y yo realmente quedé muy tranquila con el texto. Logramos despojar el texto de muchos elementos identitarios de republicanos que estaban en el comienzo. Y también, como el rodeo. El rodeo y la cueca. El rodeo y la cueca como materia constitucional, sí. Por favor. No, pero había otros, pero un ejemplo, había uno sobre la cultura, sobre la promoción, el respaldo del Estado a la cultura, y en la versión original decía que el Estado promueve, y, si no me equivoco, hasta financia la cultura, cosa que es muy buena, pero decía mientras no rompa las tradiciones chilenas, la moral y las buenas costumbres. Y yo decía, eso lo voy a votar en contra, porque el arte, en esencia, transgrede. Transgrede, provoca. O sea, ¿cómo voy a poner una cosa como esa? Y ahí mismo se hizo una discusión, estaba Miguel Litín, me acuerdo que a él le interesaba mucho que eso se sostuviera, pero que se sostuviera bien, y se cambió el texto. Y así, todos los párrafos fueron sometidos a discusión y en muchos casos esos elementos identitarios quedaron fuera. Pero en paralelo, la huella que iba quedando era de los elementos identitarios, particularmente de la derecha más radical, no sé si radical, más conservadora, como republicanos, pero también había elementos identitarios de izquierda que iban dejando huella. Pero después, en las votaciones, quedó más la imagen de una propuesta vinculada a una derecha más conservadora. A un programa de gobierno. Pero yo creo que el elemento de programa de gobierno también se mitigó mucho a lo largo del texto. Cuando se presentaron las 1000 enmiendas, ahí todos clavaron banderas. Cada uno puso como lo más identitario, tanto la izquierda como la derecha. Todos los partidos pusieron su identidad ahí. Y eso dejó una marca. Entonces, también uno se pregunta si valía la pena esa estrategia y no era mejor algo más gradual, que era tomar el borrador de los expertos, incorporar todo lo necesario. Yo creo que sí era necesario incorporar una serie de cosas que no estaban en el borrador de los expertos, pero ahorrarse esa etapa más bien de declaración de identidad. Gloria, ¿y qué ves tú? Porque yo considero que también es parte de las razones que llevó al fracaso de la favor el tema comunicacional. Nos enteramos de dichos por parte de consejeros republicanos en su momento, como dijo en algún momento Luis Silva, que por qué había que tomar en cuenta las minorías. Después vimos el WhatsApp filtrado de Valenzuela de que, oye, nunca quisimos que esta cuestión se cambiara, porque, a ver, digamos las cosas como son. El Partido Republicano desde un inicio jamás quiso cambiar esta constitución y después estaba llamando a cambiarla. Sí, de hecho ellos se salieron del Pacto por Chile. Sí, o sea, hay una incoherencia discursiva enorme. Pero uno asume que cuando entran al proceso, asume también el Pacto por Chile, que son las condiciones de diseño del sistema. Así que yo no tengo duda de esas intenciones. Sí creo que todas esas declaraciones, por ejemplo, iban dejando una huella. Y esa huella pesó mucho, porque va construyendo todo el contexto
con el cual las personas emiten su voto. Yo creo que muchas personas leyeron el texto, pero muchas se informaban por otras vías y seguramente y construían también su propia decisión a partir de un conjunto de cosas, que no era en rigor la lectura del texto, era también todo lo que conversan con otras personas. Las interpretaciones que dan yo fui a personas muchos debates, a muchas presentaciones, discusión con estudiantes, con juntas de vecinos. ¿Y cómo te recibían ahí? Muy bien, en todas partes muy bien. Realmente yo tuve una muy buena experiencia de campaña. En la calle muy bien también. Y con genuino interés de las personas por saber más, por entender mejor. Yo creo que eso tal vez con más tiempo podría haber decantado mejor, porque como te digo, es mucha información. Cuando uno se da cuenta en la conversación que alcanzas a tomar un pedacito de un tema y faltan muchos capítulos, también suena un poco injusto que las personas tengan que tomar esa decisión en tan poco tiempo sin medir cómo cada parte impacta su propia vida. Y por eso yo creo que esta consideración de la forma en que la información se va asimilando es bien importante. Gloria, ¿cómo era tu relación con los otros consejeros? Esto te lo pregunto porque yo he conversado con varias personas de izquierda y de derecha, y desde la izquierda incluso dicen como hay que conversar con alguien de derecha para hacer puente, llamen a Gloria Hood. ¿Cómo era tu relación con los consejeros de izquierda y también con los republicanos? Te lo pregunto porque los republicanos siempre son muy duros con Evópolis. No, muy buena tanto con mis compañeros de comisión, como en el pleno y con todos los sectores. Yo tengo que decir que yo me sentí muy cómoda trabajando con todos y independientemente de que tuviéramos visiones distintas, yo creo mucho en la relación humana, creo mucho en que uno tiene que argumentar y tratar de convencer en una discusión, pero siempre en buenos términos. Yo creo que eso tal vez ayuda a las conversaciones. Supe por ahí que Luis Silva había dicho también que podía haber conversación a través de Gloria Junta. Eso me pareció siempre importante, una buena el diálogo. cosa. Viva también. el diálogo. Sí. Viva el diálogo. Dentro de lo posible, porque yo encuentro que el diálogo está como menospreciado, como que ahora está de moda imponer nomás. No, está subvalorado, sí. Yo creo mucho en como te digo, en el diálogo, pero más que nada creo en el contacto humano. Me pasa en cosas tan básicas como cuando repartía volantes, cuando uno mira a los ojos a la persona y te sonríe o te dice algo, tú dices, yo aquí hice un enganche, digamos, un vínculo personal humano, que eso es tan valioso. Y bueno, terminado este proceso constitucional, con el triunfo del encuentro, usted sigue siendo presidenta de Evópolis, pero el próximo año se vienen las municipales, entramos en otros procesos electorales. Sí. ¿Vamos a ver un pacto entre republicanos y Evópolis? No. ¿No? No, nosotros tenemos un proyecto político muy distinto. Es muy difícil que nosotros pudiéramos estar en un mismo pacto y, por ejemplo, promoviendo un mismo discurso y un mismo planteamiento con un partido que legítimamente tiene una visión mucho más conservadora, pero tiene también un elemento confesional. Y nosotros somos un partido de centro-derecha liberal. ¿No confesional? No. Evópolis promueve la libertad de las personas para tomar sus decisiones, el despliegue del proyecto de vida, de la identidad, mientras no moleste a otro, como dice Lastarria, que cada ciudadano sea soberano sobre sus talentos y sus bienes. Es bien distinta de la propuesta que promueve Republicano, así que es muy difícil que nosotros pudiéramos estar en un pacto con ellos. Eso no significa que no podamos tener conversaciones, que a veces haya proyectos de ley en que podamos estar trabajando en conjunto. Es una relación, por supuesto, civilizada, pero por algo somos dos partidos distintos. Y con demócratas y amarillos, porque hace poco vi en la prensa hay una fotito con ellos, conversando, especulando y que podía haber un pacto, un acuerdo para las municipales. A ver, nuestra coalición, nosotros estamos en la coalición que se llama Chile Vamos. Con RN y la UDI. Con RN y la UDI, y es ahí donde hemos funcionado, tenemos una cierta diversidad dentro de la coalición y ha funcionado muy bien, hemos tenido éxitos electorales importantes también.
Y esa es nuestra identidad. Cualquier conversación sobre nuevas alianzas o algo parecido tiene que darse dentro de eso, y eso ni siquiera ha empezado. Pero tenemos una buena vibración con Demócratas y Amarillo desde el año pasado. ¿Mejor que con Republicanos? Es que siempre la relación personal es buena, pero desde el punto de vista de proyecto político es mucho más cercano Demócratas y Amarillo que Republicano. Ellos están mucho más por una mirada más de centro liberal que lo que podría asociarse a Republicano. Oye, Gloria, bueno, según la ley, los consejeros, todos los consejeros que ejercieron el cargo ahora en el Consejo Constitucional recién pasado, no pueden postularse a nada en los próximos 5 años. O sea, tú quedaste vetada a cualquier cargo de elección popular. Sí. Pero no a un cargo de confianza. O sea, en una eventualidad de un gobierno de derecha, a ti te podrían nombrar en algo. Sí, lo que pasa ¿tú te meterías? es que eso yo espero que pase el tiempo y uno, frente a las circunstancias, toma las decisiones con el contexto que tiene. Pero yo también quiero hacer algo distinto en mi vida y estoy cerca de cumplir 70 años, así que creo que es también momento de evaluar. Pero experiencia tienes, o sea, fuiste subsecretaria de Transporte en Piñera 1 y ministra de Transporte en Piñera... Y con telecomunicaciones, no lo olvides. Sí, Transporte y telecomunicaciones, ¿verdad? Sí. Siempre hay que recordar que son esas dos... Son las dos. Gloria Hood veía los buses y también las antenas, ¿cachai? O sea, la mezcla de ambas. ¿Cómo fue esa pega? Hubo ministra de Transporte, sobre todo que hubo momentos ahí bien complicados, digamos, 18 de octubre. ¿Cómo intensísima. Es que es muy intenso el trabajo porque los viajes afectan la vida diaria de las personas. Entonces, cualquier cosa que pasa en la calle se ve rápidamente. Tú has visto cuando a veces falla una línea de metro o no salen los buses. Es un impacto muy fuerte. Yo me acuerdo, ¿sabes? Que falló el metro, como todo el metro en Santiago, mucho antes del estallido, y fue un caos en todo Santiago. Cuando se interrumpen algunas estaciones, por ejemplo, eso ya genera una dificultad mayor porque no hay ninguna forma de trasladar el volumen de pasajeros que se mueven en metro al sistema de superficie. No hay nada, no hay posibilidad. Entonces, eso se ve mucho en la calle. O hay un terminal que a veces bloquean la salida porque hay una protesta y eso afecta un recorrido completo también. Entonces son cosas muy del día a día, muy sensibles para las personas. Afecta mucho como el buen vivir. Si tú partes viajando mal, el día parte mal. Entonces, por eso le pusimos tanto empeño en cambiar los buses, que tuvieran aire acondicionado, que tuvieran wifi. Eso he visto, hay harto bus eléctrico, wifi, la cuestión. Tienen está mejor que mi casa. Cargador de celulares, tienen los asientos ahora mucho mejor diseñados. Ahora yo no sé si cargaría mi celular en la micro, me lo pueden robar, así como están las cosas. No, pero todo el mundo... ¿Tú andas en micro? Sí, tomo micro. Ya. Micro, metro pero y Uber y aplicaciones, celular. Porque yo no manejo. Así que yo voy a transporte público o aplicaciones. Yo ando harto en micro y la gente usa mucho su celular. Pero eso lo hace muy intenso, pero además... Hay otros ámbitos que son menos visibles en lo público, pero no sé, por la operación de los puertos, especialmente en las temporadas de fruta, es muy sensible también, de los trenes, los camiones. Es un mundo muy grande el transporte, los taxis, es muy grande, son muchos gremios. Además, yo pasaba gran parte de mi tiempo reunida con gremios del transporte. Y es apasionante y es muy difícil y requiere mucha dedicación. Oye, Gloria, y los aeropuertos, te lo pregunto por dos razones. Uno, porque fuiste ministra de Transporte, y lo otro porque me imagino que en la campaña te tocó viajar harto. Yo igual viajo harto por Chile, y los aeropuertos también pencas. ¿Qué onda con eso? Es que hay algunos que están, los que ya están con sus licitaciones completas y con remodelaciones. Eso sí es un tema del Ministerio de Obras Públicas. ¿Eso lo llama Obras Públicas? Sí. ¿Y Transporte no puede interferir un poco o algo? No, Transporte ahí se relaciona con la DGAC, más bien en los temas operacionales y en el servicio a los pasajeros. Y ahí sí la Junta de Aeronáutica Civil depende del Ministerio de Transporte, y ese es el rol. Pero la infraestructura de aeropuertos la ve el Ministerio de Obras Públicas. Y donde están las remodelaciones hechas y las ampliaciones funcionan bastante bien.
pero hay algunos que no están todavía licitados. Como por ejemplo en Balmaceda. Sí, no, Balmaceda está atroz. Es uno de los que necesita más espacio y unas instalaciones distintas. Sí, aprovecho de hacer un llamado aquí con la ex ministra de Transporte, que como dijo no tiene nada que ver con el tema del aeropuerto porque lo veo en las públicas, pero el aeropuerto de Balmaceda, en serio. Y el de Valdivia. Y el de Osorno, porque el de Osorno, perdónenme, es como una bodega. De verdad es una bodega. Sí. O sea, qué vergüenza. Pero bueno. Pero Concepción, por ejemplo. No, y Temuco yo encuentro que tiene un buen aeropuerto. Temuco tiene súper buen aeropuerto. Punta Arenas tiene un aeropuerto estupendo. Ahora voy a volver al aeropuerto Puerto Montt después de muchos años. Voy a ver qué pasa con el aeropuerto Puerto Montt. Así que atentos. No, anduve casi todos, porque en la campaña. Sí, pues si te vi en Instagram Google, ahí. El timeline de Google me dijo que recorrí en noviembre 2.450 kilómetros y estuve en 103 lugares y 26 ciudades. Algo tranqui. Muy bien. Recorriendo Chile así con Gloria Hutz. Hice lo que pude. Hice todo lo que pude. No, pero qué bueno. Gloria, ahora ya para ir cerrando lo otro, y esto te lo pregunto también por algo que yo vi. Yo estuve un año viviendo afuera y fue algo que me llamó la atención. Y me acuerdo que fue polémico en tu gestión antes del estallido y todo eso, que tiene que ver con las aplicaciones que están avanzando en el mundo de una forma increíble. Yo veía en Europa cómo tienen todo súper bien legislado. El Uber, el Didi, lo que sea, ya es parte de la competencia, digamos, de los taxis, cosas así. Pero aquí en Chile veo que están como medio atrasados, que hay un reglamento que quieren aprobar, que frenaría muchas cosas. Tú, como ex ministra de Transporte, ¿hacia dónde crees que debería apuntar la participación de estas aplicaciones en el mercado ya del transporte pagado privado, digamos, de las calles? Yo creo que son parte del sistema de transporte, evidentemente. Es la movilidad que elige una cantidad muy grande de personas diariamente. Y es una solución muy práctica. Además, muy relacionada con el desarrollo tecnológico. En Chile hay alta penetración de celulares. Hay más celulares que personas. Sí, o sea, mucho más. Se presta mucho para en un ambiente como el de Chile. Y la precaución que hay que tener, que es la misma que tuvo la Unión Europea, primero es definir qué es un sistema de transporte. Porque en la Unión Europea existió esa discusión. En general, las aplicaciones decían, nosotros lo que vendemos es una aplicación. Una es como solamente la app y no nos hacemos responsables. Bueno, eso se zanjó en Europa y dijeron, bueno, nadie consulta esa aplicación si no es para pedir un sistema, un transporte, digamos. Así que se definió que es un sistema de transporte. Y en esa situación tiene que tener una regulación orientada principalmente a la seguridad de los pasajeros. Ese es el criterio con el cual se regula. Y por eso hay exigencias de calidad de los vehículos, de capacidades de los conductores, lo mismo que se le exige al resto del sistema de transporte. Y a pesar Todo de el que resto de los sistemas de transporte son regulados por esa razón, por la razón de seguridad. Y a pesar de que usted usa, como dijo, micro, metro, etcétera, ¿usa de vez en cuando las aplicaciones cuando está atrasada? Sí. No solo eso, me fracturé una pierna y anduve en Cabify. No, eso es propaganda. No, propaganda, ya, listo. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. Hay que meter esa cuestión de vez en cuando. Pero es que sí, a veces salvan, claro, te fracturaste la pierna. No podía manejar, pues. Entonces tenía que andar en algo y a veces, y caminar hasta la micro también me salía mucho más difícil. Entonces ahí con la aplicación, listo, claro, buscar, si podía cuando tenía más tiempo, caminando más lento podía. Pero en general, como ando con el tiempo más justo, me sirvió mucho. No, me imagino. Gloria, ya para ir cerrando, ahora sí que sí. Ya, no te puedes postular a nada en los próximos 5 años, pero si tu amiga Evelyn Matei sale presidente y te llama... Le digo que me nombre embajadora en París, estamos listos. ¡Ay, estupendo! Gloria Hutz, ex consejera constitucional por Evópoli, ex ministra de Transporte, ex subsecretaria de Transporte. Muchas gracias por su tiempo para conversar acá. Muchas gracias, Juan. Y gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo en las dos cámaras. Eso, chao.